para mí es un privilegio poder estar con los sacerdotes para su retiro anual, que es un momento muy importante. Y claro, quisiera compartir con ellos algunos pensamientos sobre nuestro ministerio, nuestra vocación de ministros en la iglesia. Y después de tantos años de sacerdote y obispo, tenemos algunas cosas que tal vez les serían útiles a escuchar. Como le dije, son varios temas sobre ministerio, pero básicamente invitarnos a renovar nuestro compromiso sacerdotal, sobre todo para la vida interior, que es la fuente de toda nuestra actividad apostólica. Los sacerdotes vivimos tan ocupados con actividades parroquiales y ministeriales que a veces es posible descuidar esa relación con Jesús, que tiene que ser la fuente de nuestra fuerza ministerial. Así quiero ayudar a los sacerdotes a enfocarse de nuevo en ese viaje hacia adentro a través de la vida espiritual y nuestra reflexión personal sobre nuestra vocación. Como capuchino franciscano, nuestra vocación es de ser un hermano universal en la iglesia, y así espero que, además de subrayar la importancia de la paternidad espiritual del sacerdote, también somos hermanos. Y en la iglesia de hoy eso es muy importante, ¿no? De tener esa hermandad y esa unión, que en un mundo donde hay tantas divisiones y tanta polarización, la hermandad de ser hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre, como San Francisco subraya tanto en su espiritualidad, y el Papa Francisco también pues nos ha dado la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, que es uno de los temas principales en la espiritualidad franciscana capuchina. El tema de la paternidad de Dios es muy importante en la conversión de San Francisco, ¿no? En el momento cuando está enjuiciado por su padre por dar sus cosas a los pobres, San Francisco devuelve toda su ropa y sus posesiones a su padre y dice: desde ahora en adelante voy a ser Padre nuestro que está en el cielo, ¿no? Y esa aguda conciencia de que Dios es nuestro Padre, y así toda la creación estamos hermanados y tenemos la responsabilidad los unos por los otros. Eso es tan importante, y vemos las nefastas consecuencias de no prestar atención a nuestra obligación de cuidar nuestra casa común, ¿no? Lo que sucedió en Valencia o en California, y son tantos ejemplos, y el Santo Padre nos ha dicho claramente que normalmente es la gente más pobre que sufre las consecuencias de este descuido y de la destrucción del planeta y de los cambios climáticos que están causados por nuestra avaricia muchas veces, ¿no?